Hola a todos, muy buenos días en esta mañana de sábado y segunda tanda de presentaciones de esta jornada de fragilidad ósea que está resultando de un enorme interés. Tenemos por delante una mañana muy interesante. Yo he tenido el placer de ser invitada para para moderar esta primera mesa. No me quiero extender mucho en las presentaciones porque creo que lo que nos apetece y lo que nos interesa a todos es escuchar a los ponentes, pero permitidme que os diga unas pequeñas palabras de cada uno de los cuatro ponentes que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el doctor Luis del Río. El doctor Luis del Río es ampliamente conocido por todos nosotros porque es un experto en técnicas de imagen en patología metabólica ósea. Él es especialista en medicina nuclear y es el director médico y científico del Grupo Médico CETIR en Barcelona. Es además coordinador de la cátedra CETIR de la Universidad Pompeu Fabra, un conocedor y experto tanto en la práctica clínica como en investigación en muchos aspectos, pero especialmente en densitometría ósea. Él nos va a dar la primera de las charlas, actualización de TBS, significado en la práctica clínica. A continuación, el doctor Rosas, que le tengo que, aprovecho ya que estoy aquí para darle la enhorabuena por la organización de esta jornada, esta primera jornada de fragilidad ósea, que creo que está resultando altamente interesante. Él es el jefe de sección de reumatología del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, aquí en Alicante, y nos va a hablar de la importancia de la captura de fracturas, riesgo inminente de fracturas y FLS. Todos ya le hemos oído hablar en alguna ocasión, él tiene una unidad acreditada de captura de fracturas y seguro que nos va a contar aspectos muy interesantes. En tercer lugar, la tercera ponente es la doctora Dacia Cerdá Gavaró y ella es reumatóloga en el Hospital Moisés Brogui de Sant Joan d'Espí. Ella es además profesora asociada de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, pertenece al grupo de trabajo OsteoReser de la Sociedad Española de Reumatología y nos va a hablar de un tema que yo creo que nos interesa mucho a todos, la duración del tratamiento antifractura y la secuencialidad. Y la mesa la cerrará el doctor José Andrés Román Iborra, tampoco hace falta mucha presentación. Él es el jefe de servicio de reumatología y director del área clínica de enfermedades reumatológicas, endocrinológicas y alérgicas del Hospital La Fe de Valencia, profesor de reumatología en la Universidad Católica de Valencia, un excelente ponente y nos va a hablar de los nuevos horizontes en el tratamiento del paciente con fragilidad ósea. A lo largo de las presentaciones podéis ir haciendo preguntas en el sistema que tenemos de chat para hacer las consultas y al final de las 4 presentaciones tendremos un coloquio donde tendremos la oportunidad de que nuestros excelentes ponentes nos respondan a todas aquellas dudas que hayan ido surgiendo. Así es que sin más podemos empezar con la primera de las presentaciones. Por favor, doctor del Río, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores la invitación a participar en esta actividad formativa. Me ha correspondido desarrollar algunos aspectos de esta nueva técnica aplicada al diagnóstico de la osteoporosis, que es bastante desconocida. Soy médico nuclear, jubilado desde hace relativamente poco, pero he sido responsable del departamento de densitometría en el grupo CETIR, ahora actualmente ASCIRES, en el Instituto Universitario de Sceaux de Barcelona y en el Servicio de Radiología del Hospital de San Juan de Dios de Esplugues. Sigo teniendo actividad científica y soy el jefe de estudios de CETIR Grupo Médico. No tengo conflicto de intereses. He repartido esta exposición en varios tramos que creo serán de su interés. Comenzaré por los fundamentos. En 2008 aparece la primera publicación sobre esta nueva técnica que utiliza como base las imágenes conseguidas en exploraciones de densitometría, absorciometría radiológica de doble energía.
que han sido considerados como la prueba de referencia para la medición de la masa ósea en la osteoporosis. La técnica, su principal ventaja es que es capaz de discriminar de forma independiente de la densidad ósea a los pacientes con fracturas de otros sujetos sin fractura. Como saben, la sociometría radiológica de doble energía calcula la densidad porque, a su vez, hace el análisis del contenido mineral óseo proyectado por la región ósea explorada, y los dos sectores que habitualmente estudia suelen ser la columna lumbar o el tercio proximal del fémur. Es la densidad ósea la variable que es tozudamente la más importante para valorar la resistencia del hueso, la que tiene una mayor relación con la resistencia. Sin embargo, tiene como desventaja la densitometría que en aquellos pacientes que tienen densidad mineral ósea baja no discrimina adecuadamente aquellas que se han fracturado de las que no se han fracturado. Por tanto, sí que consideramos, como les he comentado, la densidad ósea como el gol estándar, y sobre esa base la Organización Mundial de la Salud definió una clasificación teniendo en cuenta la densitometría para reconocer en la población aquellos pacientes que son normales de aquellos que otros que son osteoporóticos. En base al T-score, la puntuación T, que se consigue sobre los resultados de la densitometría cuando se compara esos valores con los niveles alcanzados en la población joven sana. De tal manera que el paciente con osteoporosis se le reconoce como aquel que tiene un T-score por debajo o igual a menos 2.5 de desviaciones estándar. Sin embargo, el problema es que el 50% de las fracturas osteoporóticas se producen en la zona no osteoporótica, en aquellos que son considerados clasificados como normales o osteopénicos. Eso llevó a la hipótesis de los desarrolladores del TBS a considerar que probablemente en esa zona de osteopenia, a igual densidad mineral ósea, coexistían dos situaciones. Unas personas que tenían una alteración de la estructura del hueso trabecular, en cambio otras pues tenían una estructura conservada. El fundamento técnico del TBS consiste en que utiliza la imagen obtenida en la sociometría radiológica, la densitometría, y mide el nivel de gris en cada celdilla. Consideren que es como una alfombra, por detrás de la alfombra hay una serie de nudos, pues consiguen en cada de estos nudos reconocer el nivel de grises, el nivel de cada celdilla, y lo comparan con la contigua, con un ángulo cero. Esto conlleva a que no se va a ver limitado por el tamaño o la forma de la región medida, y va a medir la textura de la imagen, que puede hacerse en áreas pequeñas o irregulares de la densitometría. A pesar de que se obtiene del mismo fichero en bruto de la densitometría, el cálculo del TBS y de la densidad mineral ósea es diferente. Mientras la densidad mide en cada celdilla el contenido mineral y va sumándolo y dividiéndolo por el área que corresponde al conjunto de esas celdillas, en cambio, el TBS lo que hace es medir el brillo de cada celdilla y lo contrasta con el de la celdilla de al lado. Esa diferencia la eleva al cuadrado y con eso se consigue una especie de ecuación lineal que tiene una inclinación, un variograma, que el conjunto de esos variogramas nos ofrece una unidad que no tiene parangón, no se puede comparar con ninguna otra, que es esa puntuación del TBS o TBS, el score. La principal capacidad y rendimiento que da el TBS es la íntima correlación que tiene con parámetros de microarquitectura, parámetros que hasta ahora solamente se podían conseguir con anatomía patológica. De tal manera que se correlaciona, tiene una buena correlación con el número de trabéculas, con el espacio intertrabecular, con la densidad y el número de trabéculas, así como la conectividad trabecular. Aparte, tiene una buena correlación con el SMI, el índice de estructural, y con la rigidez, el stiffness. Lo que ha demostrado el TBS en estos más de 600 estudios ya realizados
en la última década es que es capaz de predecir el riesgo de fractura independientemente de la densidad mineral ósea. Traigo a modo de ejemplo esta diapositiva que habla pues, de una evaluación de población japonesa que habían sufrido fracturas vertebrales y en las que podemos comprobar que, vamos a ver, si pongo el puntero láser, vemos que las pacientes que tenían unos niveles de osteopenia mediante la densitometría y, en cambio, unos valores bajos de TBS tenían unos niveles de fractura e incidencia de fracturas muy superiores a aquellos que tenían incluso, eran clasificados como osteoporóticos dependiendo de la densitometría. Uno de los estudios que ha sido más potente es el estudio Manitoba, conseguido con una cohorte de población canadiense, en el que se hizo una revisión de una clasificación de la población, teniendo en cuenta la densitometría en normales, osteopénicos u osteoporóticas, y también se hizo la valoración del TBS en cada uno de estas subcohortes. De tal manera que una vez que se valoró la incidencia de fracturas en cada grupo, se comprobó que en los pacientes que eran considerados normales, conteniendo solamente en consideración la densidad mineral ósea, tendríamos que haberlas reclasificado porque el 21% de ellas eran, desde un punto de vista clínico, osteoporóticas, porque ya habían sufrido una fractura por fragilidad. En las pacientes que tenían osteopenia, esa situación era incluso más severa, porque los niveles de incidencia de fracturas que tenían las pacientes con osteopenia y que estaban infradiagnosticadas, porque ya eran osteoporóticas de acuerdo a la presencia de una fractura por fragilidad, era del 29%. Incluso también obligó a revisar la valoración de las pacientes que eran consideradas densitométricamente como osteoporóticas, porque algunas de ellas que tenían el nivel más bajo de TBS, perdón, el nivel más alto, que tenían un TBS conservado, tenían un riesgo de fractura evidentemente menor, con un porcentaje de una incidencia de fracturas significativamente menor que las osteopénicas con un TBS bajo. De tal manera que también obligaba a reclasificar porque estaba sobreestimado el riesgo un 5% de ese grupo de la cohorte. TBS ha conseguido en los últimos 6 años pues, tener el consenso y el soporte de múltiples sociedades internacionales, así como el registro en varias agencias reguladoras. Y eso hace que se haya ampliado el uso enormemente del TBS como complemento a la densitometría convencional. TBS ha mostrado en la osteoporosis secundaria ser particularmente útil en este tipo de situaciones. Por ejemplo, se asocia con fracturas independientemente de la densidad ósea en la diabetes tipo 2, en aquellos pacientes que siguen tratamiento con glucocorticoides o una secreción endógena alta, en el hiperparatiroidismo primario, en pacientes con VIH o pacientes con insuficiencia renal. También el TBS está disminuida en la espondilitis anquilosante y en la talasemia mayor. Este estudio de pacientes es francamente muy claro ver cómo la densidad mineral ósea en los pacientes con diabetes tipo 2, el odds ratio que tienen prácticamente no llama mucho la atención cuando se hacen las mediciones tanto en la columna como en la cadera, y sin embargo la reducción de los niveles de TBS, o sea, tener un TBS alterado y por tanto un ratio elevado, es muy significativo con respecto a lo que es la densidad mineral ósea. El TBS, por tanto, predice las fracturas osteoporóticas en las mujeres con diabetes y es capaz de capturar una porción más grande de riesgo de fractura que se asocia a la diabetes que la densitometría convencional, estudiando solamente la densidad ósea. Eso también se ha visto de una forma muy llamativa en pacientes que siguen un tratamiento prolongado con glucocorticoides. De tal manera que incluso, a pesar que no sean unos valores significativos, vemos que la densidad mineral ósea puede estar incluso discretamente elevada
o apenas cambiar con respecto al porcentaje medio previo al tratamiento, y en cambio el TBS haber disminuido significativamente a pesar de tener una dosis de 5 miligramos por día, una dosis bajas. En cambio, el TBS se altera mucho más cuando las dosis son más elevadas, superiores a los 5 miligramos. De tal manera que se puede concluir que se afecta más el TBS en los glucocorticoides que la densidad mineral ósea, incluso a bajas dosis. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo deberíamos combinar el TBS y la densidad mineral ósea? Como verán ustedes en la diapositiva, yo algunas de ellas les marcaré con un signo de estos, no me sale, bueno, no me acaba de salir, un símbolo de estos que lo que refleja es que esto no es una opinión generalizada, en este caso es una propuesta de Medimás, del desarrollador, que ya está disponible en la nueva versión de software, u otras son opiniones de los autores que han ido presentando los trabajos y no es una opinión por el momento consolidada, consensual. En este caso, se permite la estructura de gráficas como la que les presento, en el que se clasifica la densidad del paciente según su densidad ósea, normales, osteopénicas o osteoporóticas, y lo mismo con el TBS. De tal manera que, de acuerdo a la incidencia de fracturas, vemos que una osteopenia y un TBS degradado nos dan un riesgo alto de fractura. Lo mismo pasa con los pacientes que están clasificados con un T-score por debajo de menos 2.5, donde ya el TBS, independientemente de su valor, pues es un riesgo alto, pero cuando el valor del TBS es especialmente bajo, ya está muy degradado, realmente el riesgo es muy elevado. En un estudio que hicimos para disponer de los valores de referencia en población española, lo que es el proyecto SEIOM-TBS, se hizo una evaluación de unos 8.000 sujetos en los que se comprobó la incidencia de fracturas de acuerdo a cómo estaba la densidad mineral ósea, también con la misma enfoque que habían hecho el estudio de Manitoba, de tal manera dividiendo en normales, osteopénicos, osteoporóticos a la población y también en terciles al TBS. De tal manera que podemos ver que en pacientes normales con un TBS degradado la incidencia de fracturas es especialmente más alta que en pacientes ya osteopénicos. Y lo mismo ocurre en pacientes con osteopenia y unos niveles bajos de TBS, que son muy parecidos a los pacientes que ya tienen una osteoporosis consolidada. De tal manera, el TBS se ha ido incluyendo. Recientemente, ya el FRATS, que es una herramienta que ustedes conocen perfectamente, de valoración del riesgo absoluto de fractura, ya lo ha incorporado para que se ajusten los valores, no solamente con el T-score del cuello femoral, sino que se pueda aplicar el TBS para una mejor clasificación del paciente. He tomado las ecuaciones españolas, a pesar que el FRAT solamente ha sido validada para el riesgo de fractura de cadera, de fémur, y no sirve muy bien para las grandes fracturas osteoporóticas. Pero, como ejemplo, les puedo indicar que tomando una mujer de 60 años con un índice de masa corporal de 25, cuando no se incluye el TBS, pues vemos que el riesgo de fractura es de 2,5% y el riesgo de fractura mayor es de 7,5%. Si incluimos el TBS, en este caso degradado, de esta paciente, vemos que el FRATS cambia los resultados y pasa a un riesgo de fractura osteoporótica mayor a 12 y el riesgo de fractura de cadera lo eleva a 4,8. El TBS también nos va a servir para el seguimiento del paciente, pero hay que hacer unas reflexiones. Para el TBS, como para la densidad mineral ósea, es esencial la evaluación de la precisión y el cálculo del cambio mínimo significativo en el laboratorio que realiza la exploración, para poder comparar las mediciones de una manera consistente. El TBS ofrece una información clínicamente útil en algunas situaciones y es complementaria a los marcadores del recambio óseo y también a la densidad ósea, evidentemente. Los efectos que esperamos cuando se hace un tratamiento sobre la densidad mineral ósea y la microestructura
y microarquitectura, perdón, los podemos ver en esta diapositiva, donde podríamos comprobar que el tratamiento con paratormona, que gracias a su efecto anabólico produce un importante incremento de la densidad minerosa, pero también hay un incremento y una mejora de la microarquitectura. De la misma forma, aunque un poquitín con una magnitud un poco menor, ocurre con el denosumab, tanto en la energía mielosa como en la microarquitectura. Y en cambio, tratamientos eficaces para el hueso, como lo son los bifosfonatos o los estrógenos, apenas tienen un resultado positivo sobre la microarquitectura. En cambio, pues el déficit estrogénico de la menopausia o los glucocorticoides o los inhibidores de las aromatasas que se ofrecen como tratamiento en los cáncer de mama provocan una pérdida de hueso y una alteración y una degradación de la microarquitectura. Las terapias van a diferir en la medida en que influyen en la densidad ósea o TBS. En esta diapositiva vemos cómo los bifosfonatos aumentan la densidad y el denosumab o la paratormona, y en cambio son el denosumab y paratormona aquel que produce un incremento neto en los niveles de calidad de la microarquitectura de la estructura trabecular. En este estudio que traigo de mi compañera y de mi colega, la doctora Di Gregorio, vemos que cuando se valoraron diferentes tratamientos, sí, se comprueba, se confirma el incremento con estas barras azules de la densidad mielosa en la paratormona o el denosumab, y también en diferentes bifosfonatos y testosterona, y en cambio esa franja que sombrea la diapositiva que corresponde a la franja de valores no significativos solamente la sobrepasan en una mejora de la estructura trabecular el denosumab y la paratormona. El aumento significativo de TBS debemos valorarlo en pacientes sin tratamiento como con un gran efectivismo, es muy improbable, y puede ser debido a una intervención no farmacológica. En aquellos pacientes con tratamiento, lo que nos indica que es compatible con una respuesta favorable a la terapia anabólica y se puede observar en algunos pacientes en tratamiento con denosumab. No se espera, sin embargo, con bifosfonatos, porque los cambios son pequeños en comparación con la respuesta a la densidad ósea. Cuando hay una disminución significativa de TBS nos debería de preocupar, porque en pacientes sin tratamiento lo que nos indica que hay una degradación de la estructura y un aumento de las fracturas. Y en aquellos pacientes que siguen tratamiento sugiere una respuesta inadecuada a la terapia y hay que considerar probablemente un incumplimiento deficiente o unas condiciones que pueden contribuir a eso. La secuencia de la aplicación que tenemos en el uso del TBS es comprobar que la adquisición es consistente, ver que se ha seguido bien la detección de los bordes óseos, que no hay ninguna fractura vertebral u otros artefactos y que el índice de masa corporal se sitúa dentro del rango de trabajo. Reconocer la calificación del paciente sobre la base de estos valores, en tener microarquitectura normal, aquellos por debajo de un TBS de 1.230 ya consideramos que existe una microarquitectura degradada y podemos seguir pues, utilizando esa sugerencia de gráfico donde comprobamos un riesgo de fractura dependiendo de cómo se encuentra su valor de densidad y su valor de TBS, de tal manera que deberíamos preguntarnos si es normal para la edad, el TBS ya se ofrece con unos niveles de T y Z-score, si puede haber una osteoporosis secundaria que conozcamos, o si no hacer el diagnóstico diferencial, si existe alguna fractura vertebral no diagnosticada, o un antecedente de fractura, o una diabetes que no hayamos sabido, no hayamos diagnosticado. Hemos propuesto ese tipo de algoritmo, también similar al que se hizo un poco en la cohorte en Manitoba, de tal manera que podríamos reconocer que aquellos pacientes con una osteopenia y un TBS degradado nos hacemos una recomendación de actuación terapéutica, o en aquellos pacientes que no lo tengan tan degradado, valorar los factores de riesgo y entonces decidir si hay una no actuación o si en cambio hay que hacer una actuación terapéutica. El tratamiento. Ahora existen múltiples tratamientos de tal manera que podríamos reconocer con esta situación en aquellos pacientes que utilizamos
el denosumab, aquellos que tienen un riesgo elevado, o una galería de posibilidades en aquellos que ya tienen pacientes con osteoporosis o un riesgo muy elevado. La cuestión es no tratar más, tratar mejor a quienes realmente lo necesiten y siempre tenga en cuenta el contexto clínico de su paciente y confíe en su propio juicio clínico. Lo que necesitamos seguir la estrategia es que comprobar que lo que queremos con las flechas azules significarían que estamos eligiendo un tratamiento que influye principalmente en la densidad ósea, y la flecha amarilla que utilizamos un tratamiento que influye también en la mejora de la estructura trabecular. Lo que queremos pasar es a una zona de menor riesgo de fractura. ¿Qué limitaciones tiene? Pues el aumento del grosor abdominal puede influir negativamente por la heterogeneidad que causa, y el software tiene algoritmos que pueden ajustarlo, pero hasta determinado. De tal manera que a partir de los 85 kilogramos debemos de tener cierta precaución a la hora de estimar los valores. Una de las ventajas del TBS sobre la densidad es que es insensible a la osteoartritis, de tal manera que es mejor en ese aspecto que la valoración de la densidad ósea por sí sola. Y ya para ir concluyendo, ofrecerles como resumen que la densidad mineral ósea del TBS ofrece una información independiente del estado del esqueleto, puede obtenerse con la misma exploración estándar de columna, con densitometría convencional. La combinación de ambos parámetros van a ofrecer una mejor clasificación del paciente sobre el estado de la masa ósea y de la microestructura del hueso trabecular, y se ve menos influido por la densidad ósea por los artefactos que son más habituales en esta técnica. Permite también la monitorización y el seguimiento de los pacientes sobre cambios estructurales en la osteoporosis secundaria y en la eficacia de la terapia elegida. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Luis. Excelente presentación. La verdad es que yo creo que nos ha aclarado muchas dudas, aunque sin duda luego vamos a tener cosas que preguntarte. Bien, vamos a pasar a la segunda presentación, el doctor José Rosas, que nos va a hablar de la importancia de la captura de las fracturas. Cuando quieras, Pepe, adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecer que un sábado por la mañana estéis ahí, aunque no nos veamos directamente. Esto es así y esperemos que dure lo menos posible. Y voy a comenzar con mi ponencia directamente. Como veis, se trata sobre la importancia de la captura de fracturas, el riesgo inminente de fractura y el papel de las FLS en este sentido. Mi conflicto de intereses con respecto a la osteoporosis, y esta va a ser la agenda que vamos a seguir. Vamos a definir el alto riesgo de fractura, vamos a hablar de riesgo inminente de fractura y, por último, haremos algunas reseñas sobre las unidades de coordinación de fracturas o FLS. En primer lugar, aquí tenéis la pirámide muy conocida del riesgo de fractura, en el cual vemos que hay un apartado que está plenamente señalado, como un triángulo rojo, que son los pacientes que tienen un alto riesgo de fractura o ya han tenido o tienen una fractura reciente. Va a ser importante porque este grupo de pacientes son los que desde luego tenemos que detectar y desde luego tenemos que tratar una vez detectados. Por lo tanto, veis que habrá pacientes en los que haremos una prevención primaria, y en los pacientes que hayan tenido ya una fractura previa o que tengan una fractura reciente será el momento de realizar una prevención secundaria. Y esto tiene importancia porque invertir en esta parte de la pirámide de los pacientes que han tenido fractura, con solamente evaluar al 16% de la población, estamos ya detectando el 50% de las fracturas de cadera. En cambio, necesitaríamos una evaluación de una gran cantidad de pacientes para detectar el otro 50% de las fracturas. Por lo tanto, este es un primer plano para poder empezar. Porque sabemos que una cosa muy importante que no debemos olvidar, una fractura previa aumenta el riesgo, duplica el riesgo de presentar una nueva fractura. Y eso es con independencia del resultado de la densitometría ósea. Como vemos en esta tabla, el riesgo relativo de una fractura después de haber padecido una fractura previa no cambia tanto si tenemos el resultado de la densitometría o si no lo tenemos. De hecho, la densitometría en esta situación explicaría solamente el 8% de ese incremento del riesgo de fractura. Y además, clasificar solo por resultado de densitometría, nos quedarían fuera todos los que son las fracturas, por ejemplo, las vertebrales silentes, y esto es cerca del 30%. Cerca de un 13% la densitometría sería normal en pacientes que tienen una fractura vertebral silente y con osteopenia cerca de un 20%.
Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta. En este diagrama es muy conocido el de la cascada de fracturas. Sabemos que un paciente que presente una fractura vertebral tiene un alto riesgo de tener una siguiente fractura vertebral y así sucesivamente. Cuantas más fracturas, más riesgo. Y por contra, algo que no tiene una muy buena explicación, hay muchos pacientes con osteoporosis, con distintos tipos, con fractura incluso de fragilidad, gran parte de ellos que no reciben tratamiento. Por tanto, vamos a entrar ya a lo que es definición de alto riesgo de fractura y en primer lugar esto queda plenamente establecido en las recientes recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología acerca de la osteoporosis, en el cual se queda claro que se recomienda la utilización de la herramienta FRAX, el índice de fractura o el riesgo de fractura en los próximos 10 años en pacientes para evaluar el riesgo de fractura en pacientes con y sin densitometría, porque se recomienda clasificar como alto riesgo de fractura cuando el riesgo cuantificado por esta herramienta FRAX a nivel de lo que es fractura de cadera sea igual o mayor de 3% y en los pacientes con fractura FRAX para fractura mayor, si no tenemos densitometría, el umbral sería al menos el 10% de riesgo de fractura y con densitometría bajaríamos hasta un 7,5% del riesgo de fractura. También hay que tener en cuenta que no todos los factores de riesgo puntúan por igual en este riesgo de fractura. Aquí tenéis los factores de riesgo alto, de riesgo relativo alto, mayor de 2, de fractura, en el cual tenemos en primer lugar la edad mayor de 65 años, el bajo peso, el antecedente de una fractura en edad adulta por fragilidad, el antecedente de fractura de fémur materno o paterno, el uso de corticoides más de 3 meses y 2 o más caídas. Y riesgo moderado se considera los que están ahí puestos: tabaco, alcohol, la menopausia precoz, el hipogonadismo en el varón, enfermedades y fármacos que pueden reducir la densitometría y por tanto aumentar el riesgo de fracturas, y algo que no debemos de olvidar, lo que esté relacionado con el aumento de caídas en nuestros pacientes, que puede ser importante a la hora de sufrir una fractura. Una vez que ya tenemos claro lo que es el riesgo alto de padecer una fractura, vamos a entrar en algo que me parece muy interesante y muy actual, y es un concepto nuevo que es de mayor importancia, y es el riesgo inminente de fractura. En este estudio realizado por Canes y su grupo, intentan entrar en este tema. Utilizaron un registro de residentes de Reykjavik. Veis que mucha gente, cerca de 19.000 personas, que al inicio del estudio pues, tenían cerca de 53 años y que la mitad de ellos eran mujeres, y los siguieron durante un seguimiento medio de 27 años hasta el fallecimiento, la emigración o hasta diciembre del 2012. Y vemos que los pacientes que habían tenido una fractura previa, la fractura centinela, ya fuera de cadera, vertebral, radiodistal o húmero, vemos que hay cerca de 8.000 pacientes que tienen esta situación. El riesgo de refractura es de un 35% en cadera, es superior en el resto de las fracturas por fragilidad, y en cambio, como es sabido, la tasa de mortalidad en los pacientes con fractura de cadera es superior a ellos. Algo importante es también el saber cuándo. El riesgo de fractura en los pacientes con una fractura previa no es igual a lo largo del tiempo. Es mayor en edades más jóvenes, va disminuyendo con la edad y es muy importante tener en cuenta que es mayor inmediatamente después de la fractura. Y lo vemos aquí claramente. Vemos que a lo largo de estos 10 años, los pacientes que no tenían una fractura previa, aunque va aumentando el riesgo, es muy inferior al riesgo que padecen los pacientes que ya han tenido una fractura previa. Y como veis, especialmente en los 2 primeros años, vemos que es mucho mayor. Luego se va estabilizando. Y este periodo de 2 años es el que se denomina riesgo inminente de fractura. Es el periodo donde va a haber mayor riesgo y precozmente de sufrir una nueva fractura los pacientes que ya han tenido una previa. Y además, este riesgo siempre va a ser superior en los pacientes que ya han tenido una fractura previa con los pacientes que no la han tenido. Riesgo de inminente de fractura 2 años después de la primera fractura. Este riesgo, por ejemplo, es inminente, este riesgo es máximo en pacientes de 60 a 70 años con una fractura vertebral reciente. Vemos en el diagrama de la izquierda
que todas las localizaciones en esos 2 primeros años están aumentados, especialmente en la columna lumbar, pero también el resto. Y en la tabla de al lado se ve que claramente los números son superiores, independientemente de si son mujeres o hombres, a nivel de la columna con respecto, por ejemplo, en este caso, a nivel de la cadera. Luego, mayor a nivel vertebral, y esos 2 años son claves para detectar a los pacientes y tratarlos precozmente. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con el riesgo de muerte. Aquí vemos que se multiplica por 2 y hasta 3 veces, tanto en varones como en mujeres en cadera, y de 1,5 a 2, dependiendo a nivel vertebral. La mortalidad no parece que esté relacionada con las fracturas de radio distal o de húmero, y, por supuesto, todo esto va a incidir en una pérdida de calidad de vida, especialmente en estos pacientes. Otro concepto interesante a tener en cuenta, que también lo introduce Canis, es que todos sabemos que el FRAX, que tiene mucho interés, hay cosas que no las tiene en cuenta, como por ejemplo el número de fracturas o si la fractura ha sido reciente. Y esto es lo que ha llevado al grupo de Canis a investigar esta situación, y vemos que el riesgo de haber tenido una fractura reciente es mayor, como decíamos antes también, que haber tenido una previa. Y esto lo hicieron revisando también al registro de residentes de Reykjavik que hemos comentado antes, y vieron que, y sacaron, dependiendo de cada decenio y de si es una fractura vertebral o fractura de cadera, el ajuste que habría que hacer en estos pacientes que han tenido una fractura previa, tanto como decíamos a nivel de fractura vertebral como fractura de cadera. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es una mujer de 70 años que ha tenido una fractura y no presenta ningún otro factor de riesgo FRAX. Y vemos que el riesgo de fractura FRAX en fractura mayor es del 11% y de 4,3% en fractura de cadera. Si la paciente hubiera tenido una fractura vertebral reciente, multiplicaríamos 1,5 para las fracturas mayores y 1,4 en la fractura de cadera. Y lo que era 11 ahora es 16, y lo que era en cadera 4 ahora es 6. Pero si lo que ha tenido es una fractura de cadera reciente, aquí veis el ajuste que habría que hacer, y vemos que especialmente en la cadera casi se ha duplicado. Esto nos va a servir probablemente en este caso, que el paciente ya parte de un alto riesgo, va a ser menos interesante, pero en otros podemos pasar de un paciente que no tiene un alto riesgo a tener un alto riesgo, ajustando, como hemos dicho, por FRAX. Por tanto, la utilidad del ajuste de FRAX en pacientes con una fractura reciente va a ser útil, o puede ser útil, para identificar pacientes con muy alto riesgo de fractura que pueden beneficiarse, por ejemplo, de un tratamiento anabólico de inicio. Además, puede servir para mejorar también modelos económicos por países o por regiones que incorporen el riesgo inminente de fractura. Y por último, me gustaría hablar de las FLS o las unidades de coordinación de fracturas. Hemos dicho antes de que, asombrosamente, un gran número o un gran porcentaje de pacientes con osteoporosis y que tienen incluso fracturas no reciben tratamiento. Cerca de un 80% de los pacientes con fractura por fragilidad no lo reciben, y muchos de los pacientes que reciben corticoides tampoco. De alguna manera son fracturas invisibles, no se tienen en cuenta, no se investigan y, por supuesto, lo peor, no se tratan. Y vemos aquí, por ejemplo, algo que es muy gráfico a nivel de lo que ocurre con el infradiagnóstico en muchas ocasiones de una fractura vertebral en los pacientes que están hospitalizados. En el diagrama de la izquierda vemos que se identificaron en este grupo de pacientes, de 900 y pico de pacientes hospitalizados, eran mujeres, con una placa lateral de tórax, y que los radiólogos habían detectado 132 fracturas vertebrales. Curiosamente, solamente la mitad se reportaron en el informe radiológico, y de esa mitad, solamente un tercio acabó señalándose en el informe de alta. Y solamente pues cerca de un 25% de los que habían tenido una fractura recibieron un tratamiento correcto dirigido contra la osteoporosis. Y esto pasaba igual en un estudio que se realizó en pacientes mayores, en los cuales se había hecho también radiología, no eran ambulatorios. Se identificaron 72 fracturas, solamente se notificaron en el informe cerca algo más de la mitad, y solamente 18, 25%, 30% recibieron tratamiento. Esto es algo que se
se puede mejorar hablando con radiología y transmitiéndoles la importancia de lo que es el señalar la fractura, porque si no lo pones en el informe o el informe de alta no aparece, su médico de cabecera tampoco va a saber, con lo cual de nuevo sería una fractura indivisible. Es por ello que en el 2012 la IOF lanzó una campaña universal, la campaña llamada Captura la fractura, Capture the Fracture, y para justo reducir esta situación, reducir, por supuesto, la incidencia de fracturas a nivel mundial, especialmente a nivel de la prevención secundaria, en este grupo de pacientes que ya han sufrido una fractura. Mediante este esquema, yo diría, antes de evaluar, capturar, detectar, evaluar, tratar y controlar. Este sería un poco el esquema. El método, ellos aportan un método de atención a estos pacientes que han tenido una fractura, atención post-fractura, con un modelo de coordinación, y de ahí nace el concepto de unidades de fractura, FLS, que realmente es una coordinación entre servicios, como vamos a comentar. ¿Qué es realmente? Es un modelo protocolizado, asistencial, multidisciplinar para garantizar, en primer lugar, identificar a los pacientes que han tenido una fractura, que están en riesgo, como hemos dicho, sobre todo en esos primeros años, de tener una nueva fractura, evaluar el riesgo de estos pacientes, intentar cuanto antes iniciar el tratamiento más adecuado y también mejorar el cumplimiento terapéutico, que es un dato que sabemos que tenemos problemas en los pacientes con osteoporosis. Y todo ello promoviendo la comunicación entre servicios, proporcionando una manera de funcionar, de atender a estos pacientes que han tenido ya una fractura para conseguir el mayor porcentaje de pacientes que reciben el tratamiento adecuado. En esa pirámide que comentábamos al principio, tenemos una oportunidad, especialmente en esta prevención secundaria, es donde la FLS va a incidir en esos pacientes, como decimos constantemente, de fractura previa, y también, por supuesto, en los que tienen una nueva fractura, que vamos a intentar actuar para evitar esa segunda fractura, que esa primera fractura sea su última fractura. Sin olvidarnos la prevención primaria adecuada, pero en el caso de la FLS, este sería la diana terapéutica, la diana de pacientes que debemos de actuar. Porque lo que la FLS a lo largo de estos años, de casi 10 años de funcionamiento, lo que ha demostrado en numerosos estudios es que es capaz de disminuir la mortalidad, aumentar la supervivencia en los pacientes, tanto a nivel de los pacientes que sufren fractura de cadera como los que sufren fracturas mayores, es decir, no en cadera. Hasta un 35% hay datos de disminución de la mortalidad en los pacientes atendidos en una unidad de coordinación de fracturas. Y también se ha demostrado su incidencia a nivel de la tasa de refractura, que es menor. En este estudio podéis ver que los pacientes que han sido atendidos en una FLS, con independencia de la edad, mayores o menores de 70 años, hay una verdadera reducción de la tasa de refracturas en estos pacientes atendidos por unidades de FLS. Este es el mapa a nivel mundial de todas las unidades de fractura que están en marcha ahora mismo. Es un mapa actualizado hasta hace muy poco, del 2021. Veis que en Europa hay una enorme cantidad de unidades FLS. Vemos las azules son las que están ahora pendientes de acreditación, que han mandado todos los datos para que se acredite y se reevalúe si son merecedoras de esa acreditación. Y abajo veis lo que es España, fundamentalmente nuestro medio, la Comunidad Valenciana, donde la verdad es que hay un número relevante de FLS, y veis que hay 3 azules, 3 que están en periodo de evaluación, y una cosa curiosa y que está bien pensada, y es que esa acreditación no es blanco o negro, o sí o no estás acreditado, sino que hay niveles de acreditación, nivel
medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro y además no solamente global, sino en cada apartado. Hay una serie de apartados, es tu actuación a nivel de fractura vertebral, de fractura de cadera, de los pacientes ingresados en el hospital o de los pacientes en seguimiento ambulatorio. Nosotros tenemos la suerte de que desde 2016 nos acreditamos y estamos a punto de hacer una reevaluación porque hemos mejorado nuestra atención. Pero no sé yo cuántas de ellas realmente participan reumatólogos y os animo a mejora enormemente la asistencia de estos pacientes. Es duro, no es fácil, se puede hacer solamente de un apartado, con lo cual dices, oye, yo solamente me interesa la cadera o solamente me interesa el paciente ambulatorio y se puede uno acreditar para una situación. Por lo tanto, al final lo que queremos es detectar tempranamente a los pacientes con una fractura, tratarlos lo antes posible de la forma correcta y prevenir que no tengan una segunda fractura. También nos va a ayudar a mejorar el compromiso y a dar información de que participe no solamente los grupos de especialistas, atención primaria, que es fundamental el que esté incluida en la FLS. Nosotros en nuestro caso, no solamente los médicos de atención primaria, sino radiología está metida y recientemente por fin hemos conseguido que traumatología participe con nosotros en el manejo de estos pacientes. Y bueno, la verdad es que hay datos muy interesantes de reducción de mortalidad, de mejoría del pronóstico de estos pacientes, de uso de fármacos y de una atención realmente mejor que la que teníamos antes de que no éramos FLS. Os animo a que intentéis en vuestro medio, o por lo menos que le deis una vuelta para ver si podéis introduciros en este campo que, como os digo, da muchas alegrías. Y ya para finalizar, como comentarios finales, pues podríamos decir que los pacientes con una fractura por fragilidad tienen un riesgo elevado de nuevas fracturas, que esto va a afectar a su calidad de vida y además va aparejado una mayor mortalidad. Una fractura reciente supone un riesgo inminente de fractura, especialmente en los siguientes años, pero que va a continuar en los siguientes también, especialmente elevado en las personas, en las mujeres mayores de 60 años con fractura vertebral reciente. Recordar que el FRAX infraestima el riesgo de fractura en estos pacientes con fractura reciente porque no tiene en cuenta una serie de características, como hemos comentado antes, y el realizar el ajuste puede mejorar la identificación de pacientes con muy alto riesgo de fractura, en este caso. Y finalmente, la creación y desarrollo de unidades FLS mejora sin ninguna duda el diagnóstico y el tratamiento precoz de estos pacientes y, por supuesto, el pronóstico de los pacientes con fractura por fragilidad. Muchas gracias y ahora espero contestar las preguntas que queráis realizar. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores de la jornada por haberme invitado a participar en este curso. Como todos sabemos, la osteoporosis es una enfermedad crónica y que en muchas ocasiones va a requerir un tratamiento a largo plazo. En la actualidad tenemos disponibles una gran cantidad de fármacos y es esencial el entender un poquito cuándo hay que iniciar este tratamiento, cuándo podemos discontinuarlo y un poquito todos estos tratamientos en qué orden vamos a utilizarlos. Y este es un poquito pues, el objetivo de la charla de hoy, teniendo en cuenta la evidencia actual. Cuando nos planteamos un tratamiento, iniciar un tratamiento de osteoporosis en un paciente, evidentemente tenemos que estar pensando y diseñando una estrategia, y esta estrategia tiene que ser una estrategia individualizada en función de estas características que ahora voy a comentar. Entonces tenemos que individualizarlo en el sentido que intentemos sacar el máximo rendimiento posible, el máximo beneficio posible a toda esta terapia que le llamamos la terapia secuencial. Lo que vamos a tener en cuenta van a ser características que van a depender del paciente, características que van a depender de la enfermedad, de la osteoporosis, y características que van a depender pues, de los fármacos que vamos a utilizar. En cuanto al paciente, ya vemos aquí que hay todos estos factores. Quería resaltar el factor de la edad, porque todos sabemos también que la edad es un factor de riesgo independiente para que a mayor edad, mayor riesgo de osteoporosis y a mayor edad, más riesgo de fractura. Lo que sí que ha ido cambiando en los últimos años es un poquito la percepción de en qué nos tenemos que fijar cuando queremos valorar lo que es la enfermedad, la osteoporosis en sí. Y como ustedes ya deben saber, en lo que es la escala T en fémur proximal,
se está considerando cada vez más un marcador subrogado de lo que es el riesgo de fractura. Y el hecho de tener una escala T por debajo de menos 2,5 en fémur total, esto ya nos delimita pues, que este paciente está en alto riesgo de fractura. Como siempre, vamos a tener en cuenta las fracturas que nos explica el paciente, sobre todo si ha habido una fractura de fémur previa a una fractura vertebral. Y otro concepto importante es el riesgo inminente de fractura, que es cuando un paciente ha habido una fractura reciente. Sabemos que estos pacientes durante los 2 primeros años van a tener un muy alto riesgo de fractura. También comentar que cuanto mayor sea el riesgo de fractura del paciente que queremos tratar, más efectivo incluso va a ser el tratamiento. Y que este riesgo de fractura es algo que, como voy a comentar al final de la charla, es muy importante para valorar el inicio del tratamiento en estos pacientes. Y por supuesto, el tercer punto a tener en cuenta va a ser el tratamiento, que como sabemos pues va a ser un tratamiento antirresortivo, un tratamiento osteoformador o un tratamiento de acción dual, que aquí, aunque no tengamos todavía disponible en el mercado el romosozumab, sí que voy a hacer comentarios porque sabemos que el romosozumab pues pronto lo tendremos disponible. Es muy importante conocer el mecanismo de acción de los tratamientos actuales. Sabemos que existen, la gran mayoría de tratamientos son tratamientos antirresortivos, en los que se incluyen los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, los bisfosfonatos y el denosumab. Como osteoformadores, aquí en Europa en estos momentos solamente disponemos de la teriparatida. Y finalmente lo que habíamos comentado, es decir, tenemos el romosozumab, que tiene una acción dual, es decir, un tratamiento antirresortivo y un tratamiento osteoformador. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta cuál es la eficacia a la hora de disminuir los diferentes tipos de fractura, a la hora de disminuir el riesgo de fractura vertebral, de fractura de cadera y de fractura no vertebral. Sabemos que todos los tratamientos que tenemos en esta lista van a disminuir el riesgo de fractura vertebral, pero no todos ellos van a disminuir el riesgo de fractura de cadera y fractura no vertebral, y esto ya va a ser un dato importante porque si, por ejemplo, tenemos un paciente a partir de 70-75 años, que sabemos que aumenta mucho la incidencia de fractura de fémur, evidentemente ya nos tendremos que plantear un cambio de tratamiento si es que este paciente o esta paciente ha tenido un tratamiento previo. Y la otra cosa a destacar también, pueden ver aquí en números rojos un poquito la magnitud en que se disminuye este riesgo de fractura, y hay que recordar que ningún tratamiento va a disminuir el riesgo de fractura en un 100%. Por tanto, cabe la posibilidad que, a pesar de que estemos tratando a nuestro paciente correctamente y hay una buena adherencia al tratamiento, siempre cabe la posibilidad de que pueda aparecer una fractura. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que son los datos de seguridad que tenemos de estos fármacos, para saber durante cuánto tiempo tenemos datos de seguridad publicados para saber cuánto tiempo vamos a necesitar, es decir, cuál va a ser la duración de este tratamiento que vamos a poder utilizar en un determinado paciente. Los fármacos así más utilizados, como son el alendronato, el zoledronato o el denosumab, como podemos ver, tenemos datos a 10 años. Y esto va a ser importante, tanto el mecanismo de acción como la duración del tratamiento, importante para hacer el diseño de esta terapia secuencial individualizada en cada paciente. Tenemos que tener en cuenta también que la discontinuación de un tratamiento, si nos lo planteamos, va a ser muy distinto en caso de que sean bifosfonatos o que queramos discontinuar, o denosumab o teriparatida. En cuanto a los bifosfonatos, sabemos que justamente por sus características, por su unión a la hidroxiapatita, una vez discontinuados van a tener un efecto que puede persistir entre 1 y 3 años, y esto ya lo sabemos desde hace unos años y es lo que ha podido plantear el concepto de vacaciones terapéuticas. Este concepto de vacaciones terapéuticas está respaldado por los estudios de extensión del alendronato y del zoledronato, y así bien sabemos, por ejemplo, que en el estudio FLEX, en el momento que era el estudio de extensión en que se continuaba en un grupo de pacientes alendronato respecto a placebo, se vieron que no habían diferencias significativas en las fracturas vertebrales morfométricas o en las fracturas no vertebrales. Al igual que en el estudio Horizon, el estudio de extensión también se vio que si comparaban al grupo placebo respecto a los pacientes que continuaban todavía unos años con zoledronato, tampoco había una disminución, es decir, no había un cambio, unas diferencias en la disminución del riesgo de fractura, ni en la fractura de fémur, ni en las fracturas no vertebrales.
Un efecto totalmente distinto, que ya lo conocemos muy bien, es que no tiene nada que ver con el bifosfonato, es el denosumab. Sabemos que el denosumab es un anticuerpo monoclonal y por tanto va a tener un efecto reversible. Si el denosumab no se sigue, si hay una interrupción del denosumab y no se sigue de un tratamiento posterior, sabemos que hay una pérdida de densidad mineral ósea que ya incluso puede ser de la magnitud de todo lo que hemos ganado con el tratamiento, perderla en un año. Hay un efecto rebote del remodelado óseo con un aumento muy marcado de los marcadores tanto de resorción como de formación. Y luego otro dato que también nos ha preocupado a todo lo que es la comunidad médica ha sido pues, que se han ido publicando serie de casos aislados de fracturas vertebrales múltiples en pacientes en que se ha discontinuado el denosumab. Y al final de la charla también daré 4 puntualizaciones al respecto. Y finalmente sabemos que la teriparatide, que es un tratamiento subcutáneo diario que vamos a dar durante 2 años, evidentemente se tiene que continuar con un tratamiento posterior porque si no vemos una pérdida de densidad mineral ósea en los siguientes 12 meses. Antes de iniciar o antes de plantear situaciones que nos podemos encontrar, es importante hacer estas consideraciones previas, que vienen un poquito resumidas aquí, es decir, hay que tener en cuenta los efectos adversos asociados a los bifosfonatos. En esto me refiero a la fractura típica de fémur y a la osteonecrosis de mandíbula. Tener muy en cuenta que el denosumab y el romosozumab van a tener un efecto reversible, por tanto es muy necesario que luego necesitaremos un tratamiento posterior si por la razón que sea pues vamos a discontinuar estos tratamientos. Y luego tener en cuenta que el tratamiento de la teriparatida va a ser un tratamiento limitado durante 2 años. Entonces he reestructurado un poquito la charla en estas 3 situaciones. Una sería cuál es el efecto que tiene el tratamiento antirresortivo después de un tratamiento anabólico o de acción dual. La segunda situación sería cuál es el efecto que puede tener el tratamiento anabólico o de efecto dual después de un tratamiento resortivo. Y la tercera situación sería qué pasaría en caso de un tratamiento combinado, donde por cuestiones de tiempo evidentemente pues no voy a comentar. Cuando hablamos de cuál es el efecto de un tratamiento antirresortivo después de haber dado un tratamiento anabólico de efecto dual, voy a explicar brevemente estos estudios. El primero de ellos es el Euroforce. Este estudio fue el primer estudio que comparó 3 tratamientos secuenciales y eran pacientes que durante 1 año recibían teriparatida y el año siguiente a un grupo se les continuaba teriparatida, un grupo continuaban con raloxifeno y el tercer grupo continuaban con calcio y vitamina D. Pues bien, se observó que después de 1 año de tratamiento con teriparatida, el grupo de raloxifeno mantenía la densidad mineral ósea lumbar y había un aumento significativo de la densidad mineral ósea en fémur proximal. Por otro lado, tenemos el estudio PAZ con la PTH184, que actualmente pues, no la tenemos disponible, pero es para ver un poquito cuál es el efecto de recibir alendronato después de la PTH184. Y aquí tenemos que fijarnos en lo que es en la línea azul, en la que, como pueden observar, se da 1 año de tratamiento de PTH184 y observamos que tanto a nivel lumbar como a nivel del fémur proximal como a nivel del fémur total existe un aumento de la densidad mineral ósea que se ha conseguido durante el primer año de la PTH184. En cuanto a cuál es el efecto que puede hacer el denosumab después de haber recibido teriparatida, aquí les presento los resultados del estudio DataSwitch y nos tenemos que fijar en la línea de color rojo en la que vemos la densidad mineral ósea de columna lumbar y la densidad mineral ósea en fémur total. Y como pueden observar, después de 24 meses de haber recibido teriparatida, si continuamos el tratamiento con denosumab, hay un aumento que es aproximadamente de incluso un 10% en columna lumbar y de aproximadamente un 5% en fémur total. Si nos metemos en los datos del romosozumab, que insisto que vamos a tener disponible pues, pronto y por tanto es necesario ya ir conociendo un poquito el efecto de este fármaco, como pueden observar en el estudio ARCH, que es el grupo este de la línea superior, recibieron tratamiento con romosozumab subcutáneo durante 1 año y posteriormente recibieron tratamiento con ácido aledrónico. Respecto al grupo que recibió alendronato desde el inicio y se continúa con tratamiento con alendronato durante 2 años más.
Como pueden observar, tanto a nivel del columna lumbar como del fémur total, el dar alendronato posterior al tratamiento de un año de romosozumab mantuvo lo que es la densidad mineral ósea tanto a nivel lumbar como a nivel de fémur total. Y en el estudio FRAME observamos los datos que son del efecto de recibir denosumab después de haber recibido romosozumab. Observamos en la línea verde pues, que es un año de tratamiento con romosozumab. Como he comentado, es un potente tratamiento osteoformador y antirresortivo, por tanto vemos este efecto de aumento de masa ósea muy marcado. Y en los pacientes que recibieron denosumab a posteriori, tanto a nivel de columna lumbar como a nivel de fémur total, observamos que continúa habiendo un aumento de la densidad mineral ósea. Y luego me ha parecido interesante también presentar este estudio. Es un estudio hecho con muy pocos pacientes, con 16 pacientes, pero nos dan datos de la densidad mineral ósea a nivel lumbar y a nivel del fémur total, como siempre. Y aquí en la derecha lo que observamos es que en este estudio, ya les comento que es muy pequeño, pero hay estos datos. Observamos que después de 2 años de tratamiento con romosozumab, si recibían un ciclo de denosumab durante un año más y posteriormente romosozumab, se mantenía esta densidad mineral ósea. Y otro dato importante también a destacar es que después de estos 2 años de romosozumab, si este tratamiento de romosozumab se continuaba con placebo, es decir, con calcio y vitamina D, observamos que hay una disminución progresiva de la densidad mineral ósea. Por tanto, todos estos estudios que he presentado ahora, pues sugieren un poco que hay que continuar un tratamiento resurtivo cuando se acaba el tratamiento osteoformador. Recordemos que la teriparatida tiene una duración de 2 años y que romosozumab va a tener la duración de 1 año. Pero en la práctica o clínica ocurre muchas veces que hemos iniciado un tratamiento antirresortivo y por la razón que sea, porque haya disminuido la densidad mineral ósea, porque han aparecido más de una fractura por fragilidad, decidimos hacer un cambio hacia un tratamiento pues, osteoformador, que es lo que tenemos disponible actualmente. Pues como vamos a ver, el efecto es muy diferente si esta paciente ha recibido bifosfonatos o ha recibido denosumab previo al tratamiento que nos planteamos de un osteoformador. Y así vemos en este estudio, que ya es antiguo, observen aquí, publicado ya en el 2008, en lo que ya sabemos que en los pacientes que han recibido bifosfonatos previos y que posteriormente nos planteamos iniciar teriparatida, observamos que en los primeros 6-12 meses, hay una disminución discreta de la densidad mineral ósea a nivel del fémur y que esto se va recuperando cuando se acaba el ciclo de los 2 años de tratamiento. Es decir, que los bifosfonatos siempre se han descrito como que pueden frenar un poquito al inicio del tratamiento de la teriparatida este efecto beneficioso. Pero insisto en que posteriormente este se recupera bien. Y en cuanto a estudios de incidencia acumulada de primera fractura clínica, en cuanto a estudios de disminución del riesgo de fractura, tenemos el estudio Vero, y el estudio Vero consiste en pacientes que van a recibir bifosfonato y se hace una comparación en pacientes previos que han recibido bifosfonatos y concretamente risedronato respecto a los pacientes que no han recibido ningún tratamiento. Y como pueden observar, la disminución de la incidencia acumulada de primera fractura clínica va a ser muy parecido, es decir que en datos de eficacia a la hora de disminuir el riesgo de fractura va a ser igual de eficaz la teriparatida hayan recibido o no hayan recibido nuestros pacientes tratamiento con bifosfonato y en concreto con risedronato. Y en cambio aquí les vuelvo a presentar el estudio Data Switch. En estos momentos mejor lo que queremos es que se fijen en la línea de color verde. Una vez más los pacientes reciben denosumab durante 2 años y posteriormente reciben tratamiento con teriparatida. Pues como pueden observar, aquí realmente hay un cambio a nivel lumbar, hay un descenso menos acusado, luego se recupera, pero lo que sí que es muy importante es que a nivel del fémur total hay una disminución muy marcada de la densidad mineral ósea a nivel del fémur total y por tanto es importantísimo tener en cuenta que hay que evitar iniciar teriparatida en pacientes que han recibido denosumab.
En cuanto al romosozumab, después de haber recibido un bifosfonato, tenemos este estudio, el estudio Structure, en el que tenemos datos de densidad mineral ósea areal, de densidad mineral ósea volumétrica medida por QCT y resistencia ósea, y son pacientes que han recibido durante 3 años tratamiento con bifosfonato y se randomizan en 2 grupos. Un grupo de alrededor de 200 pacientes van a recibir romosozumab y otro grupo van a recibir teriparatida. Pues como pueden observar, con estos resultados existe un aumento significativo en la densidad mineral ósea areal ya a los 6 meses, que se mantiene al año, y existen unas diferencias significativas con la teriparatida. Una limitación que se podría hablar de este estudio es que justamente sabemos que la teriparatida es un osteoformador que se va a dar durante 2 años y por tanto aquí tenemos datos a 1 año. Existe una diferencia significativa a 1 año, que es el tratamiento que vamos a utilizar al romosozumab. Pero en cualquier caso, lo que realmente vemos es que el hecho de haber recibido un tratamiento con bifosfonato previo no disminuye para nada la eficacia del tratamiento con romosozumab. Y aquí, aunque parece un esquema un poquito denso, es más que nada para resaltar que en las guías actuales lo que hacemos es estratificar lo que comentaba un poquito al principio a los pacientes en función del riesgo de fractura. Y entonces aquí estratifican en función de si es un riesgo bajo o moderado o si es un riesgo alto o muy alto. Mucho más visual, pienso yo, que siguen siendo las guías de la SIOM, que aunque son publicadas ya las tenemos de 2015 y se están actualmente revisando, más o menos en líneas generales realmente siguen vigentes. Y lo que hacen las guías de la SIOM es dividir a los pacientes en función del riesgo de fractura. Si vemos que tenemos un paciente de riesgo de fractura bajo, podemos utilizar un modulador selectivo de estrógenos. Si por otro lado tenemos un riesgo de fractura alto, que lo tenemos aquí definido, nos podemos plantear un tratamiento osteoformador. Y si no cae en ninguna de estas categorías, es lo que llaman el tratamiento estándar, y es cuando podemos iniciar tratamientos con bifosfonatos bioral versus tratamiento pues, con zoledronato o con denosumab. Y el siguiente esquema habla un poquito, en 2015 ya se hablaba del tratamiento secuencial. Sabemos que los pacientes que han recibido un modulador selectivo de receptores de estrógenos, en el momento que aparezca por edad un aumento del riesgo de fractura de fémur, habrá que hacer un cambio hacia fármacos que sean eficaces para disminuir el riesgo de fractura de fémur, por tanto serán bifosfonatos o denosumab, que en el caso de que hayamos iniciado un tratamiento con teriparatida, a los 2 años habrá que valorar un tratamiento posterior recomendado, pues bifosfonatos o denosumab. Y luego ya sabemos también un poquito que en los pacientes que han recibido bifosfonatos vamos a revalorar a los 5 años el riesgo de fractura. Si este riesgo de fractura es bajo, es cuando nos podemos plantear las vacaciones terapéuticas. Si este riesgo de fractura se mantiene, recordemos que podemos mantener el tratamiento con bifosfonato a 10 años o cambiar a denosumab, que también será durante 10 años. Lo mismo pasa pues, con el ácido zoledrónico, que incluso en pacientes con alto riesgo de fractura nos podemos plantear, en vez de las 3 infusiones, pues 3 infusiones más, es decir, 6 en total. Y lo que sí que ha quedado un poquito cambiado va a ser lo que se va a hacer en el caso de discontinuar el denosumab, que realmente pues en este sentido ha habido un cambio. Y por eso les quiero presentar brevemente, porque me estoy quedando sin tiempo, el documento que ha publicado recientemente la CTS, en la que cuál es la recomendación de cómo discontinuar el denosumab en caso de que nos lo planteemos, y hacen una diferenciación clara en cuanto a la duración del tratamiento. Si este tratamiento de denosumab está por debajo de 2 años y medio, vamos a iniciar un tratamiento con alendronato, y si se puede ser hacer un control con CTX para valorar la adherencia y que realmente no haya este efecto rebote que conocemos, o incluso pues valorar zoledronato 6 meses después de la última dosis de denosumab. En cambio, si es un tratamiento a largo plazo que nos puede aumentar el riesgo de fracturas vertebrales múltiples, por ejemplo, vamos a dar zoledronato a los 6 meses después de la última dosis de denosumab. Se va a hacer un control con CTX a los 3, 6 y 12 meses, y si no fuera posible hacer esta monitorización, se repetiría el zoledronato.
porque el hecho de controlar este CTX durante estos meses es justamente para intentar detectar que si existe este efecto rebote, a pesar de que hemos puesto zoledronato, habría que repetir el tratamiento zoledrónico de nuevo. Y finalmente, para concluir, pues ya lo que hemos comentado, que pacientes tratadas con moduladores selectivos de receptores de estrógenos deben cambiar a un tratamiento antirresortivo más potente cuando aumente el riesgo de fractura de fémur, que en el caso de los bifosfonatos, pues hablamos de vacaciones terapéuticas y solamente se pueden considerar este concepto en el caso de los bifosfonatos, y que recordar sobre todo que pacientes con alto riesgo de fractura tenemos datos a seguridad que se pueden utilizar durante 10 años. Por otro lado, en cuanto al denosumab, después de los 5 años se ha de reevaluar un poquito cuál es el riesgo de fractura de estos pacientes, y si persiste y es alto, sabemos que el denosumab se puede dar durante un total de 10 años, que esta interrupción del denosumab se puede acompañar de un efecto rebote que tenemos que tener muy en cuenta, y si se interrumpe el denosumab hay que continuar, como ya les he explicado, tratamiento con bifosfonato, sea vía oral o sea vía endovenosa, por el documento que les acabo de explicar. Y el tratamiento con teriparatida, que va a ser durante 2 años, tiene que ser continuado con un antirresortivo, con bifosfonatos vía oral o endovenosos o bien denosumab. Y el tratamiento de romosozumab, que va a ser un tratamiento a 1 año, va a requerir ser continuado con un tratamiento antirresortivo, sean bifosfonatos, vía oral o vía endovenosa, o el tratamiento con denosumab. Y siempre que se pueda, el tratamiento anabólico se debería iniciar primero, porque sabemos que el tratamiento anabólico va a ser siempre mucho más efectivo cuando se inicia en pacientes como tratamiento de primera línea. Y la conclusión más importante, y la he querido aquí resaltar en rojo, es justamente lo que les comentaba al principio de la charla, de que el orden en el que utilizamos los fármacos es muy importante y hay que conocerlo muy bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dacia. Excelente presentación. La verdad es que me ha encantado, has dejado los conceptos muy claros. Quiero disculparme porque durante unos horribles minutos he perdido la conexión a Internet y no he podido agradecer la presentación a Pepe Rosas, que también ha sido magnífica, y presentar a Dacia. Esto es lo que tiene este rollo de la virtualidad. Pero bueno, ya hemos salido del paso. Y vamos a pasar ya a la última presentación, que la va a hacer el doctor José Andrés Román Iborra, y que nos va a hablar de los nuevos horizontes en el tratamiento del paciente con fragilidad ósea. Cuando quieras, José. Hola, buenos días. Quería en primer lugar agradecer a Laboratorios UCB y Amgen su invitación para presentaros la ponencia titulada Nuevos horizontes en el tratamiento del paciente con fragilidad ósea. Estos son mis conflictos de interés. Y quería comenzar comentando un comentario, una expresión que realmente sobrecoge respecto a la problemática de la fragilidad ósea. Fue realizada por Camila de Cornualles, entonces Camila Parker Bowles, que hacía referencia a su madre y decía que había perdido altura, que se había vuelto muy corvada, que tenía problemas digestivos y que hicieron que, a pesar del buen cuidado y atenciones de su médico y de su familia, pues la mujer murió sufriendo bastante de dolor. Estábamos hablando de la madre de Camila de Cornualles, la señora Rosalind, que murió de complicaciones de la osteoporosis que padecía. Esto fue en el 1974. La osteoporosis, que ya sabemos que es una enfermedad esquelética caracterizada por un compromiso de la resistencia ósea y que predispone a un aumento del riesgo de fractura. Ese concepto de resistencia ósea entendida en 2 dimensiones, la dimensión de la densidad y de la calidad ósea. Sin lugar a duda, la osteoporosis es el resultado de una serie de cambios que acontecen en el organismo y que van desde la estirpe del orden metabólico hormonal hacia la inmovilización, la acidosis metabólica o enfermedades inflamatorias que desacoplan lo que es el remodelado óseo, aumentando el número y la actividad de los osteoclastos y, por tanto, predomina la resorción sobre la formación. El tejido óseo, que durante mucho tiempo era entendido como una estructura estática, inerte, pero que cada vez conocemos más la capacidad tan dinámica y el metabolismo tan activo que tiene día a día, momento a momento. Esta estructura, que fundamentalmente y desde un punto de vista histológico y funcional se divide en estructura compacta y estructura
trabecular y que en definitiva lo que hacen es que tienen un recambio continuo y hace que de alguna manera puedan aparecer situaciones límites entre la normalidad de nuestro tejido óseo, como son las pérdidas aceleradas por la gente con situaciones de ingravidez o los incrementos de masa ósea en aquellos sujetos que realizan ejercicio físico de carga. En definitiva, la realidad del tejido óseo es una realidad de una estructura muy viva que viene condicionada por un metabolismo sin parar, que es lo que se conoce como remodelado óseo y que está realizado o ejecutado por unas unidades de células que comparten lugares en esas lagunas de Howship, esas unidades multicelulares básicas que están constituidas por células precursoras osteoblásticas, osteoblastos y osteoclastos, y que con más de 1 millón de estas unidades distribuidas por todo el tejido óseo van actuando en función de las necesidades que existan en cada momento. Ese remodelado óseo ha ido conociéndose poco a poco y perfilándose y nos permite entender qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado en una parte muy concreta del tejido óseo. Sabemos que es un ciclo que es continuo, que comienza con una activación de la resorción, que esta resorción viene a durar unos 10 días, que sufre fenómenos de reversión cuando ya la destrucción que se ha ejecutado es la necesaria y ese fenómeno de reversión conduce al acoplamiento, a la activación de los osteoblastos, a la formación. Este fenómeno de formación es más lento, tarda alrededor de 3 meses lo que los osteoclastos han destruido en 10 días y cuando ya se ha completado este relleno se entra en una fase silente de reposo que facilita lo que será la mineralización de ese nuevo tejido óseo osteoide construido. En primer lugar, ¿por qué acontece la activación en el tejido óseo? ¿Por qué se activan los osteoclastos? Pues bueno, sabemos que esta activación osteoclástica es dependiente de 2 fenómenos, el fenómeno mecánico y el fenómeno humoral. Sabíamos que los astronautas perdían tejido óseo por falta de gravedad, sabíamos que los deportistas o el ejercicio de carga mejora la densidad ósea, pero desconocíamos cuál es la relación entre ese fenómeno mecánico y un fenómeno químico de formación de tejido óseo. En ese sentido, recientemente se pudo comprobar, se descubrió que la existencia de cilios en esas células que estaban encerradas en los osteocitos, que están envueltas, comunicadas entre sí y envueltos por unos canalículos con un líquido que circula y que es capaz de generar estímulos a través de esa cilia, y sabemos que los movimientos, el ejercicio, la gravedad es capaz de actuar sobre estos cilios y por tanto activar al osteocito, el cual dará instrucciones cuando proceda y donde proceda, de ahí que podamos entender en la actualidad cómo una fuerza o un vector físico es capaz de transformarse en una orden química, en una estimulación del remodelado óseo. Y por otra parte, los estímulos humorales, diferentes citocinas que conocemos, diferentes hormonas, tienen receptores sobre los osteoblastos, los cuales son activados al igual que los osteocitos, como había comentado, y van a generar, a liberar importantes cantidades de una proteína que es la proteína RANK ligando. Esta proteína RANK ligando tiene su actuación sobre unos receptores, sobre las células precursoras de los osteoclastos, que son macrófagos. Estos macrófagos, cuando son estimulados por RANK ligando procedente de los osteocitos o de los osteoblastos, lo que condiciona es la maduración hacia la formación de osteoclastos. Estos osteoclastos maduran, se hacen grandes y además este estímulo del RANK ligando uniéndose al receptor del RANK ligando, lo que condiciona es una actividad, un estímulo para la actividad del osteoclasto y por tanto se inicia lo que es la resorción ósea por parte del mismo. ¿Cómo es la resorción ósea? En la actualidad sabemos muy bien que el tejido óseo primero, antes de ocurrir nada, debe desmineralizarse. La desmineralización la ejecuta el osteoclasto mediante una liberación de hidrogeniones, es decir, un baño ácido que descalcifica la zona, elimina del tejido osteoide el calcio depositado y que acto seguido actuarían enzimas como la catepsina K, que sería capaz de destruir el colágeno que constituye el tejido óseo, es decir, que destruye lo que es la fase proteica de ese tejido osteoide.
Una vez que se ha completado, que se ha generado este agujero por parte de los osteoclastos, estas unidades multicelulares básicas, se sufre un fenómeno de reversión. Este fenómeno de reversión o de parada del osteoclasto y, por tanto, dejar de resorber se consigue mediante la presencia de proteínas como son la osteoprotegerina, las proteínas Wnt y la proteína mineral ósea. ¿Qué es y cómo actúan? Bueno, fundamentalmente, como pueden ver en esta imagen, la osteoprotegerina está sintetizada tanto por los osteoblastos como los osteocitos y lo que hacen es que bloquean al RANK ligando y, por tanto, lo hacen incapaz de poder estimular a los osteocitos del RANK ligando y a su vez fenómenos de autocrinos, de tal manera que estas proteínas Wnt, sobre todo la proteína Wnt5A, es capaz de unirse al osteoblasto, estimula la síntesis de proteína morfogenética ósea y estimular al propio osteoblasto para que entonces inicie su propia acción. ¿Qué ocurre con la liberación de la osteoprotegerina? La liberación de la osteoprotegerina, como he comentado, lo que hace es bloquear a ese RANK ligando y, por tanto, impide que se siga estimulando la maduración y la activación de los osteoclastos y, por tanto, se inhibe la destrucción ósea. Tenemos una detención y, por tanto, se inicia los fenómenos de formación ósea. Estos fenómenos de formación ósea son motivados o desencadenados por proteínas segregadas fundamentalmente por los propios osteoclastos, de ahí que se las conozca también como clastoquinas y que son proteínas Wnt, que además también son sintetizadas por los osteocitos en menor cantidad y también se sabe que muchas células de estirpe hematológica son capaces de producirlas. Estas lo que hacen es, estas proteínas Wnt, sobre todo la 3A y la 10B, son capaces de unirse a sus receptores específicos sobre las células osteoblásticas. Como ven aquí, son receptores en forma de 7 terminales, los free cell receptors, que lo que hacen es cuando se unen a ellos acoplan una proteína de unión al receptor. Esta es la proteína LRP, la 5 y la 6, y entonces una vez que ya se ha hecho ese acoplamiento junto con la unión a esa proteína Wnt, se activa la segunda señal intracitoplásmica, que está mediada fundamentalmente por las beta-cateninas, las cuales penetran en el núcleo y activan a los genes que sintetizan proteínas que van a formar el tejido óseo. Por tanto, se va a rellenar este fenómeno de laguna, se va a rellenar con tejido óseo nuevo y las células entrarán en un fenómeno de reposo para poder dar lugar a que no haya un sobrecrecimiento de tejido óseo. ¿Esto cómo se consigue? Vuelve otra vez del osteocito a sintetizar una serie de proteínas inhibidoras como son la proteína DKK1 y la proteína SOST o esclerostina, que se unen a lo que bloquean las proteínas Wnt y, por tanto, impiden o bloquean un exceso de formación, un exceso de estimulación osteoblástica. Por tanto, lo que podemos ver, lo que se consideraba los osteocitos como células absolutamente inertes, muertas, aparcadas sin actividad, vemos que son unas células que se encargan prácticamente de dirigir todo lo que es el metabolismo óseo, todo lo que es el remodelado óseo, tienen un importantísimo papel en la homeostasis ósea. El tratamiento de la osteoporosis, clásicamente entendido, actuando sobre el remodelado óseo, tenía dos vertientes o dos oportunidades de actuación, o bien, como vemos en la imagen en verde, inhibiendo los fenómenos de resorción, donde aquí se incluirían tanto los tratamientos hormonales femeninos como los SERM o los bifosfonatos, incluso el denosumab, o bien la estimulación osteoblástica, actualmente en manos de la teriparatida y la valoparatida, pero que, como saben, no se ha autorizado su utilización, al menos en Europa, debido a una serie de efectos secundarios cardiovasculares. Pero también tenemos ya en puertas la utilización de otro estimulador de la formación, como es el romosozumab. ¿Cuál es el mecanismo de actuación de este último? Muy sencillo. Ya hemos visto que la proteína Wnt acoplaba el receptor free cell junto con la LRP5 y 6 y, por tanto, estimulaba la formación y frenaba lo que es la destrucción ósea, y la esclerostina, cuando se une a ese LRP5-6, impide que la proteína Wnt se una y, por tanto, lo que ocurre es que disminuye la formación e incrementa la resorción.
Así pues, si utilizamos romosozumab, que lo que hace es reconoce como determinante antigénico a la esclerostina, lo que hace es bloquearla y, por tanto, damos pie o acción a lo que es el efecto de las proteínas Wnt y tendremos un aumento de la estimulación osteoblástica y una inhibición de la actuación osteoclástica. Y estos serán los mecanismos fundamentales por los que se inició el uso de romosozumab en investigación. Estos son las diferentes fases de investigación, los estudios de fase 1, fase 2 y los fase 3 o estudios de registro, y vamos a centrarnos fundamentalmente ahora en dos de ellos, como son el estudio ARCH y el estudio Structure. El estudio ARCH fundamentalmente lo que hace es comparar el romosozumab frente al endronato para la prevención de fracturas en mujeres con osteoporosis. ¿En qué consistió este estudio? Consistió fundamentalmente en enfrentar romosozumab 210 miligramos subcutáneos mensuales frente al endronato 70 miligramos semanales, y lo que se hizo fue administrarlos durante un año. Finalizado ese año, se continuó durante 3 años más la administración de alendronato para a los dos grupos, 70 miligramos semanales. Y aquí es donde se realizan los análisis de los objetivos que se habían planteado. Los criterios de inclusión fueron mujeres posmenopáusicas entre 55 y 90 años, con una densitometría por debajo de 2.5 y con al menos una fractura moderada vertebral o 2 leves, o bien que tuvieran densitometrías por debajo de -2. En este caso se exigía que hubiera al menos 2 fracturas vertebrales moderadas o que tuvieran una fractura de cadera en los últimos 2 años antes de la randomización de los pacientes. El objetivo principal fue el estudio de nuevas fracturas vertebrales junto con fracturas clínicas, y luego como objetivos secundarios la incidencia de fracturas no vertebrales, también las fracturas de cadera y el análisis de las densitometrías a lo largo del tiempo del estudio. Como podemos ver, se trata de una población, en total 4.000 y pico pacientes, que son distribuidos 2.000 y 2.000 en los dos brazos, una edad media de 74 años de edad, con densitometrías, como ven en el recuadro verde superior, en cuello femoral o en columna o en cadera total. Y además que aquí vemos el grado de fracturas que tenían. Fíjense que más del 65%, prácticamente los dos brazos, tenían fracturas vertebrales graves. Por supuesto, llama la atención también el hecho de que fractura de caderas estaban en más de un 8% en ambos brazos, y también los niveles de vitamina D, que estaban en torno a 27-28 nanogramos por mililitro. Los resultados fueron los siguientes. Al cabo de un año, la reducción de riesgo de fractura vertebral fue del 37% a favor del brazo tratado con romosozumab versus alendronato, y que a los 2 años se incrementaba esa reducción de riesgo a un 48%. Igualmente, cuando se hacía el análisis de las fracturas clínicas, que incluían tanto las fracturas no vertebrales como las vertebrales sintomáticas, se vio que existía ya una reducción de un 26-28% en el primer año, ya con unas diferencias significativas en torno al mismo, y que esa diferencia iba incrementándose hacia los siguientes 3 años en torno a una reducción de un 27%. Igualmente, también se hizo el estudio de incidencia de fracturas no vertebrales, también con reducciones de un 19% al finalización del estudio, y de fracturas de cadera, muy interesante, con diferencias significativas de un brazo frente al otro, de un 38%. Fíjense que esas diferencias ya comienzan a objetivarse ya al finalizar, al llegar al primer año de tratamiento. Muy interesantes son los datos respecto a las densitometrías óseas. Aquí podemos observar tanto en columna lumbar como en cadera total, y donde vemos que ya en el primer año de tratamiento existe un incremento de un 13,7% en columna y en cadera total de un 6%, valores que indudablemente sabemos que son muy imposibles de conseguir con otro tipo de fármacos, y de hecho el brazo tratado con alendronato de forma comparada vemos la imposibilidad de llegar a esos valores tan significativos de los pacientes tratados con romosozumab, y además este efecto se mantenía a lo largo del primero, segundo y tercer año.
Aquí en esta gráfica podemos ver la ganancia en columna lumbar y el aumento con incrementos sucesivos y estabilidad posterior hasta la finalización del estudio. E igualmente aquí podemos ver cómo va aumentando la masa ósea y fíjense que tanto en cuello femoral como en cadera total, al finalizar el primer año de estudio se consiguen ganancias de un 6%. Estos son valores que no se habían registrado con ninguno de los productos ensayados hasta la fecha en osteoporosis. Y luego lo más interesante es que a lo largo de esos 3 años de estudio lo que se observa es que hay un incremento y estabilización de los valores de la masa ósea y con unas diferencias muy significativas con respecto al brazo tratado con alendronato. Respecto a los biomarcadores, los marcadores de remodelado, el perfil es muy interesante y pone de manifiesto el mecanismo de acción del romosozumab. Sabemos que existe un incremento de la estimulación osteoblástica que aparece con este pico que vemos en la gráfica de la izquierda, que se mantiene a lo largo del año del tratamiento para bajar a valores de inhibición cuando pasan al tratamiento con alendronato. Y por el contrario, cuando estudiamos lo que son el beta-CTX, un marcador de activación osteoclástica, vemos que también existe ese efecto de frenado del osteoclasto y que se mantiene frenado durante todo el seguimiento del estudio, a diferencia del alendronato, que es un perfil bioquímicamente muy característico de un inhibidor de la destrucción. Respecto a los acontecimientos adversos, fueron distribuidos de una forma muy homogénea por los diferentes periodos y en los 2 brazos de tratamiento. Sí que es de reseñar la ausencia de fracturas atípicas femorales durante el primer año en los pacientes tratados y en las osteonecrosis también ausentes durante ese primer año de tratamiento para, de alguna manera, poderse visualizar en la fase en la que los pacientes ya pasaban a recibir tratamiento de forma abierta con alendronato. Y desde luego en la utilización de un osteoformador no se vio correspondido por un incremento de formación ósea, de la formación de hiperostosis o de artrosis en estos pacientes. Fue destacable la descripción de un incremento de eventos adversos isquémicos, tanto cardíacos como a nivel cerebrovasculares, que aparecieron fundamentalmente en los pacientes tratados con romosozumab. Este hecho fue un hecho que motivó el análisis de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes incluidos en el estudio, sin que existieran grandes diferencias entre los brazos, pero sí que parece que en los grupos tratados con romosozumab tenían una mayor edad y que había una tasa de hipercolesterolemia más alta. En cualquier caso, es de destacar que en el resto de estudios de registro y el resto de información que existe al respecto no se ha podido documentar este incremento de riesgo cardiovascular, con lo cual en principio queda registrado como algo anecdótico y que luego de alguna manera condicionará la ficha técnica, la indicación del producto, pero no se ha podido reproducir luego en otros estudios. El otro estudio es el estudio de Structure, un estudio muy interesante que consistía fundamentalmente en comparar pacientes que se les administraba durante un año romosozumab versus teriparatida cuando ya habían recibido tratamiento con bifosfonatos anteriormente. Este estudio tenía una duración de 1 año. Se trataba de mujeres posmenopáusicas entre 55 y 90 años con una densitometría ya sea en cadera, en cuello femoral o en columna lumbar con una T-score por debajo de 2,5 y con una historia de fracturas no vertebrales si tenían más de 50 años o de fracturas vertebrales y que por supuesto hubieran estado en tratamiento con al menos 3 años antes de la inclusión y que el último año fuera un tratamiento con alendronato. El objetivo principal fue la variación de la masa ósea medida mediante DEXA a nivel de cadera y luego como secundarios medidas en otras localizaciones, así como también el volumen óseo y la resistencia ósea, como luego les pasaré a contar. Se trataba de una población, en total se incluyeron 400 y pico pacientes, 218 en cada brazo y con una edad de 71 años. La distribución fundamentalmente fue de raza caucásica, raza blanca y la mayoría de los pacientes habían recibido tratamiento con alendronato en el periodo previo. Aquí tienen los valores de densitometría medios en las diferentes localizaciones, así como también los valores de volumen óseo, de resistencia ósea y los biomarcadores óseos distribuidos de una forma por igual en ambos grupos. Aquí ya tenemos los resultados en los que vemos que las densitometrías de cadera ósea total, vemos que al cabo de un año existe una diferencia de más de un 3%
de incremento de masa ósea a nivel de cadera total en el grupo tratado con romosozumab versus teriparatida y con una diferencia muy significativa en un año. Este es el comportamiento de la densidad ósea a nivel de la columna lumbar, donde vemos que ya a los 6 meses ya había una ganancia de un 7%, el doble de lo que se consiguió con teriparatida, y de un casi 10%, también el doble de lo que se consiguió con teriparatida al cabo de un año. Esto no solamente ocurrió en las variables que les acabo de demostrar, sino que también existe un incremento de la masa ósea en la cadera total y en el cuello femoral, donde podemos ver que la teriparatida aquí no consiguió ningún tipo de aumento de masa ósea, lo cual nos puede estar hablando de que el tratamiento previo con bifosfonatos puede de alguna manera restar ese efecto deseado a nivel de cadera de la teriparatida. Desde un punto de vista cinético de lo que es la actuación farmacodinámica de los productos de la teriparatida del romosozumab, aquí vemos que a nivel de destrucción ósea, pues la teriparatida, ese incremento que tiene importante frente al frenado del romosozumab, y luego vemos que la estimulación mediada o medida mediante P1NP, vemos ese pico de incremento de las dos mantenido en el tiempo durante ese año para la teriparatida, pero luego ya reduciendo valores o mantenido valores a lo largo de esos 12 años de tratamiento con romosozumab. Respecto a lo que es el volumen de la masa ósea medido mediante TAC, vemos que a nivel de lo que es cadera, vemos que existe un incremento ya a los 6 meses de un 2,3% de los pacientes tratados con romosozumab, y que llega al cabo de un año a un 3,4%, lo cual, fíjense cómo el volumen óseo se mantiene prácticamente sin cambiar en los pacientes tratados con teriparatida. Si desglosamos este valor a nivel de cadera, lo que es la parte cortical de la parte trabecular, lo que vemos es que el romosozumab incrementa tanto la parte cortical como la trabecular, y mientras que la teriparatida, el mantenimiento de volumen óseo que mantiene, lo hace a expensas de trabecular, porque a nivel de lo que es la cortical de cadera no hay un aumento ni una estabilización siquiera, sino que existe un descenso. Por tanto, ya podemos extraer o extrapolar conclusiones de es importante cuando han recibido tratamiento con bifosfonatos previos, la respuesta teriparatida es menor. Aquí vemos la gráfica donde se representa la resistencia a nivel de la cadera mediante esta fórmula de estimación a través de lo que es el TAC de caderas, y donde vemos claramente la mejoría de romosozumab frente a la teriparatida. Respecto a los efectos secundarios, pocas cosas que destacar, simplemente decir que prácticamente se distribuyen de una forma muy similar, salvo los típicos de cada uno de los productos por el perfil de acción que tienen, y sobre todo que, como he dicho al principio, no se registran efectos adversos cardiovasculares como se habían indicado previamente. ¿Cuál va a ser el futuro terapéutico en el tratamiento de osteoporosis? Bueno, pues un futuro que ya no es tan futuro, que ya es una realidad casi inminente, que es el uso de la teriparatida. Sin lugar a duda, el futuro terapéutico va a venir condicionado por un buen conocimiento de la fisiopatología ósea, porque nos va a permitir detectar esas dianas que van a permitirnos hacer tratamientos muy selectivos. En ese sentido, les voy a presentar algunas pinceladas de lo que son productos en investigación, algunos de ellos que se han parado, otros que siguen adelante y otros que todavía no han entrado en fase de investigación humana. Así, tenemos inhibidores de la destrucción ósea, de antirresortivos, como son los inhibidores de la catepsina K o dalnacativ, que ya saben que se paró por una serie de efectos adversos que se describieron, y que tenía un papel interesante al inhibir lo que es la destrucción de la matriz osteoide del tejido óseo, o también lo que sería la inhibición de esos hidrogeniones que se liberan por parte de los osteoclastos y que de alguna manera lo que hacían era cargarse la fase mineral ósea. También se ha intentado el bloqueo. O también la utilización del saracatinib, que es un inhibidor de la SRC-tirosinquinasa, y que es de alguna manera la quinasa que mantiene ese perfil de acción activo osteoclástico sobre la superficie ósea. Por otra parte, existen líneas de investigación a nivel osteoformador, como vemos aquí, la inhibición del otro gran inhibidor de las proteínas Wnt, como son la administración de
del bloqueo de la DKK1, o también existe el bloqueo de las proteínas relacionadas con los receptores Frizzle. También se ha utilizado la administración de óxido nítrico o estimulación del óxido nítrico, como es el Cinaciguat. Ya les he dicho que muchos de ellos son tratamientos que están en fase experimental, algunos ni siquiera van a pasar a lo que es la investigación humana, o también se han realizado estudios de administración de proteína morfogenética ósea, que recuerden que es la que genera efectos de autoestimulación de los osteoblastos porque tienen propiedades autocrinas, o bien la estimulación mediante el rank ligando osteoblástico que se llama. O también se están realizando, hay corrientes de estudios de actuación estimulando la formación e inhibiendo la destrucción, es decir, mecanismos de acción dual, como sería la utilización de un inhibidor de la activina A, que sería el sotatercept, que tiene un papel clave en lo que sería la estimulación y la diferenciación osteoclástica, o lo que serían la utilización de antagonistas de las semaforinas, que son moléculas de comunicación entre osteoblastos y osteoclastos, o la utilización de la esfingosina o de los bloqueadores de la esfingosina, que como saben está claramente relacionado con la liberación el secuestro de células del sistema inmune a nivel de los ganglios linfáticos, y también se han descrito en otro tipo de estructuras. En definitiva, lo que quiero comentarles ya con este final y conclusión por mi parte es que el descifrado del remodelado óseo nos hace comprender la homeostasis ósea, así como también la aparición de la osteoporosis. Las proteínas Wnt y sus inhibidores DKK1 y esclerostina regulan la formación ósea. El romosozumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea a un inhibidor de las proteínas Wnt, la esclerostina. Un año de administración de romosozumab ha demostrado una eficacia superior tanto en reducción de fracturas, como en incremento de masa ósea, como en manejo de biomarcadores al endronato y teriparatida en diferentes perfiles de pacientes con osteoporosis, y que el futuro terapéutico va de la mano de un profundo conocimiento de la fisiopatología ósea y de las posibles dianas terapéuticas que se hayan podido identificar. Simplemente quería darles las gracias de nuevo a la organización, al doctor Rosas por su amable invitación, y a todos ustedes por su atención, y ponerme a su disposición para cuantas preguntas me puedan formular y que yo pudiera contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, yo creo que no hay duda del altísimo nivel de la mesa que acabamos de escuchar, y prueba de ello es que hay casi 70 personas conectadas en este momento escuchando la mesa. Tenemos una pregunta para Dacia Cerdá de Vega Jovaní, compañera mía. Creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué hacer después de estos 10, 20 años de tratamiento con diversos fármacos en pacientes con alto riesgo de fractura? ¿Se podría descansar algún tiempo? ¿Es posible que los pacientes queden protegidos a pesar de que las masas óseas sigan siendo bajas, habiendo estado en tratamiento durante largo tiempo con estos fármacos? Es decir, lo que es muy importante es saber el riesgo de fractura de aquel paciente, cómo queda. Desde luego han ido cambiando las maneras que tratamos la osteoporosis en los últimos años. Yo cuando empecé a ser reumatóloga se hacía incluso la prevención de la osteoporosis, y hoy día se tiende justamente a retrasar ese tratamiento porque se sabe que es más efectivo cuanto mayor riesgo tenga el paciente de fractura. Entonces, sí que realmente tenemos actualmente en la consulta pacientes que han recibido muchos años tratamiento, pero hay que tener en cuenta que a mayor edad, mayor riesgo de fractura, mayor riesgo de osteoporosis. Entonces hay que intentar, mantener, y sobre todo, pues que se mantenga ese tratamiento cuanto más edad es el paciente. Si el riesgo de fractura de esta paciente sigue siendo alto, hay que ir inventando, y se puede plantear unas vacaciones terapéuticas que, como se comentó ayer muy, muy bien explicado, es una pausa de tratamiento, es una interrupción. No significa que ese paciente lo dejemos de tratar, sino que luego hay que reevaluarlo para ver si hay que reiniciar el tratamiento. No sé si contesto un poquito la pregunta. Bien, yo es que creo que es compleja, ¿verdad?, la respuesta, y habrá que individualizar efectivamente. Muy bien. Bien, tenemos más preguntas, vamos a ver, porque aquí hay muchas.
Creo que esta pregunta de Esteban Salas va dirigida a Luis del Río, supongo, porque él nos pregunta cuál es el CV, Esteban, no sé lo que quiere decir, pero seguro que Luis sí, de TBS. ¿Cuál es el mínimo cambio significativo? Hola, hola Paloma. Hola al resto de ponentes. Realmente me he quedado fascinado con la calidad de vuestras presentaciones. Pero voy a contestar a Esteban. El CV es el coeficiente de variación. Es la fórmula en la que nosotros reconocemos el error de reproducibilidad, la precisión de la prueba. Es idéntico, es muy parecido al de la densitometría convencional. Estará del orden del 1,5%. Por tanto, el cambio mínimo significativo pues, es del 3%, 2,7%, con un intervalo de confianza del 95%. Eso significa que tenemos que esperar ese cambio en el valor del TBS para confiar plenamente que el cambio es creíble. Lo que pasa es que las modificaciones que se producen en el TBS son mucho más lentas y mucho más pequeñas en magnitud que las que se producen en la densidad mineral ósea. Por tanto, la monitorización con el TBS se hace de una forma mucho más larga, más prolongada que con la densitometría convencional, con los cambios de densidad ósea. No sé si contesto plenamente. Yo creo que sí, que lo has contestado perfectamente. Vamos a ver, tenemos varias preguntas en relación a las unidades de captura de fractura que van dirigidas a Pepe Rosas. Por un lado, bueno, aparte de que todos os están dando la enhorabuena, muy merecida por las charlas tan excelentes, el doctor Calvo hace una primera observación, él hace un comentario de que en su unidad también han tenido experiencia en esta captura de fractura y que todos sus pacientes, los que ingresan por una fractura, se van con tratamiento. Creo que eso más o menos es la experiencia que tenéis las personas que tenéis este tipo de unidades. Pero vamos, él hace más un comentario que una pregunta. Pero sí que tengo una pregunta por aquí de Esteban Salas, referente también al FSL, a ver que se me ha... Como hay tantas preguntas, se me van disculpad, del cacharro este. A ver, pregunta, para identificar fracturas incidentes, ¿qué resulta más eficaz? ¿El servicio de admisión, atención primaria, el servicio de cirugía ortopédica y traumatología? Pepe, ¿qué nos puedes responder? Yo creo que la base de la FLS es precisamente multidisciplinar, con lo cual no es solamente un servicio o una zona de actuación, tiene que ser algo que esté coordinado en el propio departamento de salud. El servicio de admisión, pues muchas veces no es fácil el que nos sirva, pero ahí sí está introducido y en el equipo de coordinación de fracturas, tanto primaria, que es fundamental, al fin y al cabo todos al final van a ir a primaria, y sobre todo la colaboración, que no es fácil, de traumatología y de otros servicios, esa es la clave. Nosotros tenemos una peculiaridad y es que el densitómetro del departamento lo tenemos nosotros. Entonces, toda la densitometría de nuestro departamento la hace reumatología por medio de sus enfermeras de reumatología. Y ahí es donde cazamos, y perdonadme por la expresión, donde capturamos a la mayoría de los pacientes, independientemente de que hayan ido a urgencias o no. Lo que sí que parece que se ha transmitido en los últimos años es que un paciente con fractura debe de ser evaluado, al menos realizar una densitometría, o sea que está libre para pedirlo desde cualquier estamento, desde primaria y por supuesto desde cualquier especialidad. Y entonces los médicos de atención primaria de nuestra área sí que lo utilizan totalmente. Nos cuesta más que lo hagan ciertas especialidades, y con trauma pues estamos ya terminando y empezando un sistema para lo que es relativamente fácil y no lo es. Y Javier Calvo, que lo hace, sabe que no es fácil. Es el tema de la fractura de cadera. Pero nosotros capturamos a la mayoría de nuestros pacientes vía
densitometría, porque cuando le hace la densitometría a nuestra enfermera, no solamente le hace la densitometría y ya está, sino que se rellena una hoja de recogida de datos clínicos donde está pues todos los factores de riesgo, donde además si los tratamientos que lleva, si se ha realizado radiografía de columna, porque además nuestras enfermeras tienen acceso, como es normal, a los datos de historia clínica informatizada, con lo cual sabemos la verdad de lo que está ocurriendo con esos pacientes, ¿no? E incluso hay sistemas ya puestos en marcha que ellas automáticamente derivan a los pacientes con un T-score menos de -3, a los pacientes que han tenido fractura vertebral o de cadera, o sea que de alguna manera puedo decir a lo mejor que actualmente tenemos ya cerca de 9.500 pacientes indexados con más de 15.000 densitometrías hechas, porque hay un 30% de ellos que además se ha repetido al menos una vez. Ten en cuenta que tenemos esta densitometría 12 años, entonces ahí ha habido, desde el primer día empezamos a recoger datos. Yo creo que es un tema que no es fácil, a los radiólogos hay que recordarles que es muy importante, como os decíamos, el que pongan el que tiene una fractura en el informe. También hemos tenido reuniones con ellos y hemos conseguido volcar que sea al revés, que ahora ya aparece en todos los informes de TAC, de radiografía de tórax o de columna y tal, la presencia o no de fracturas. Es decir, no es solamente un aspecto, tiene que ser muy coordinado. Y eso es lo que produce la dureza de este programa, o sea que provoca mucho esfuerzo y mucho trabajo el hacerlo medianamente bien. Sin duda un esfuerzo recompensado, ¿verdad? Con la calidad de atención al paciente. Muchas gracias, Pepe. Bien, tenemos otra pregunta, en esta ocasión para el doctor Román. El doctor Javier Calvo te da la enhorabuena por hacer, como siempre, fácil lo complejo en inmunología y osteoinmunología. Y te pregunta si hay datos sobre el uso de romosozumab después de la teriparatida. Vamos a ver, es decir, los estudios que hay son los que he presentado. Es decir, yo no me consta que exista un estudio, igual los del departamento médico sí que tienen información, pero en principio lo que hay es siempre después de un bifosfonato, como son el estudio que he comentado. Y sobre todo, a mí lo que más interesante me parece, después lo que ha comentado la doctora Cerdá, que quiero felicitarla también desde aquí, y luego también me gustaría hacerle una pregunta a ella respecto a las vacaciones. Y bueno, pues que yo sepa, yo no tengo información, Javier, entonces no te puedo decir nada al respecto. En cualquier caso, como teriparatida entiendo que se administra y tiene un periodo de administración de 2 años, y en un momento determinado seguramente será necesario administrar un osteoformador a los pacientes, pues de una forma secuencial seguro que esta circunstancia sí que se dará. Pues José, ya que estás con el micro, lanza la pregunta a Dacia. Sí, bueno, Dacia, fantástica, que me ha encantado. Gracias. Una maravilla. Y te quería preguntar respecto a las vacaciones, ¿qué opinión tienes respecto al uso de los biomarcadores un poco para tomar esas decisiones de parar, comenzar, etcétera? ¿Los utilizas? ¿Qué crees al respecto de ello? Yo que vengo de la escuela del Clinic, que conocéis muy bien muchos de vosotros al grupo de metabolismo óseo, a la doctora Guanyavents, que utiliza mucho los marcadores, realmente yo que trabajo en un hospital más pequeño, no los utilizamos habitualmente como los pueden utilizar ellas, pero sí que reconozco que en alguna ocasión, es decir, hay momentos en que te pueden ser muy útiles, te pueden dar mucha información, sobre todo ahora con el tema de retirar el denosumab. Pienso que el CTX sí que va a ser algo que va a ser muy útil para todos nosotros, justamente porque por suerte son casos aislados los que se producen de fracturas múltiples, pero realmente nos preocupan estos pacientes, como comentábamos en la primera pregunta, cuando ya llevan unos cuantos años de tratamiento y que realmente crees que estás llegando al límite de los datos de seguridad que tenemos. Y entonces aquí sí que pienso que, es decir, yo los utilizo si alguna cosa no me cuadra o si quiero hacer un estudio un poquito más completo porque alguna cosa, el riesgo de fractura es demasiado alto o ha habido más fracturas y la adherencia me parece buena, entonces sí que los utilizo. Pero creo que los vamos a ir utilizando un poquito más y más con las directrices que tenemos ahora. Y también aprovecho para felicitarte a ti porque realmente explicar lo que has explicado de forma tan fácil no era fácil y me ha encantado tu charla también.
Gracias. Muchas gracias. Pues Dacia, te lanzo una nueva pregunta. La verdad es que es difícil seleccionar porque hay muchísimo interés. José Bernal, del Hospital de Villajoyosa, te pregunta, en aquellas situaciones que es verdad que en la práctica clínica a veces nos encontramos, que se ha suspendido el denosumab y no es posible utilizar bifosfonato por la razón que sea, si crees que el papel tendría algún papel los SERM en el sellado del hueso tras esta suspensión. Bueno, parece ser que de hecho incluso en la guía de la SEIOM de 2015, que yo luego tapé porque ahora han cambiado un poquito las directrices que hay que hacer cuando discontinuamos el denosumab, en aquel momento se planteaba de poder dar un SERM y de hecho un SERM es un antirresortivo menos potente que un bifosfonato y en caso de no poder continuar por la razón que sea con un bifosfonato, hay dos opciones, o seguir dando denosumab si es necesario, aunque no tengamos los datos de seguridad, o si no, esta alternativa pues también es válida. Porque muchas veces es lo que hablábamos, tenemos pacientes que llevan muchos años de tratamiento y son los que en estos momentos nos dan máximas dificultades. Iniciar tratamientos actualmente ya lo estamos haciendo cuando realmente toca, pero hay muchos pacientes que llevan un bagaje de fármacos detrás enorme. O pacientes que incluso se les ha dado denosumab porque han recibido muchos años bifosfonatos y te quedas con la duda de ¿y ahora qué hago? Si han recibido 10 años de bifosfonatos. Pero bueno, hay que ir jugando un poquito e individualizando, sobre todo individualizar. Si el riesgo de fractura es alto, intentar no dejar a estos pacientes sin tratamiento. Perfecto. Nos vamos quedando sin tiempo. Vamos a ver si podemos lanzar un par de preguntas más. Al doctor del Río, realmente yo creo que nos ha convencido de la utilidad del TBS. Realmente el aplicar esta técnica incrementa mucho el tiempo de realización respecto a lo que es la densitometría, o el personal que realiza la densitometría requiere un entrenamiento específico. Pues no, Paloma, no incrementa nada la densitometría, porque lo que hace el equipo una vez que se ha hecho el análisis de la adquisición de la columna lumbar, el propio software ya se lanza y calcula en unos segundos el valor del TBS. O sea, no requiere una exploración especial, no requiere más tiempo, desde luego la dosis es la misma y el tiempo son unos segundos, que el mismo software pues lo hace automáticamente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bien, voy a lanzar una última pregunta que en realidad yo creo que podría ir para toda la mesa. Nos la lanza el doctor Jorge Juan Fragio. ¿Cómo estaría previsto el cambio de los algoritmos terapéuticos en los próximos años? ¿Sabéis si hay? Me imagino que sí, pero bueno, vosotros que estáis muy metidos en el tema, ¿está previsto hacer un cambio de algoritmos para los próximos años? Igual, Dacia, por ejemplo, puedes contestarnos a esta pregunta. Bueno, es continuo. La aparición de algoritmos es continua y los que llevamos ya años revisando este tema ya vemos que, por ejemplo, actualmente lo que comentábamos, es decir, se están individualizando los pacientes en función del riesgo de fractura en bajo, moderado, alto y muy alto. Y este concepto de muy alto, como había comentado también el doctor Rosas, el riesgo inminente de fractura, son conceptos nuevos que van apareciendo y que vamos metiendo en los algoritmos. Y por ejemplo en el FRAX, pues también lo que comentábamos, que el hecho de que haya habido una fractura reciente es una cosa que también... Es decir, vamos aprendiendo cosas nuevas, cosas que nos van reclasificando los pacientes en función del riesgo de fractura. Básicamente el objetivo del tratamiento es disminuir este riesgo de fractura. Lo resumiría un poquito así, no sé qué opinan el resto de compañeros. Si queréis añadir algo. Sí. Bueno, yo creo que esto está muy vivo, está muy dinámico, que la información va apareciendo, que la información sobre lo que son las terapias secuenciales, como había hablado Dacia, pues que va llegando información nueva, lo cual va haciendo que las guías o las indicaciones se vayan modificando. E igualmente, fijaos que tenemos información en lo que son terapias secuenciales, sobre todo de masa ósea, pero no tanto de disminución de riesgo de fractura, es decir, que son elementos adicionales que irán apareciendo y que harán haciendo que se constituya, ¿no?, ese puzzle de
de actitud terapéutica en estos pacientes. Y sobre todo yo creo, bueno, quiero pensar que un futuro desarrollo terapéutico haga un poco mejorar la situación de esta patología tan prevalente. Luis, ¿quieres añadir algún comentario? No, estoy totalmente de acuerdo. Con mi experiencia siempre vamos, que queremos ir un paso por delante. La densidad ósea es tozudamente el factor que está más relacionado con la resistencia, pero no hay que olvidar que hay otros elementos que también participan. Es la tendencia a las caídas. Son elementos que estamos obligados a tenerlos en cuenta y los vamos a tener en cuenta, y los algoritmos que sean resultantes siempre van a establecerse sobre el riesgo de fractura, que vamos a trabajar todos en conjunto para definirlo muchísimo mejor. Si me permites, Pepe, Paloma, no, claro. yo creo que por el principio, ¿no? O sea, esa cantidad de gente no tratada es apabullante y es increíble. Yo digo, me gustaría que la osteoporosis fuera como el colesterol, de que todo el mundo tiene claro, oye, ¿y cómo tengo el colesterol? O sea, viene un lupus y nadie te pregunta por su DNA y por el complemento. No. ¿Cómo tengo el colesterol? Acuérdese del colesterol, ¿no? Esa invisibilidad de tantísimas fracturas ha calado enormemente a todos los niveles y es increíble. Yo no logro entenderlo, ¿no? Cómo pues ocurre de esta manera. Entonces yo creo que algoritmos, lo que queráis, tratamientos con los mejores, por supuesto, pero habrá que detectar a esta gente y habrá que tratarlos con lo que se puede en cada momento, pero sobre todo detectamos. Como hay una frase de la Geoff, y es que la primera fractura que sea la última, ¿no? O sea, encima de repente hay gente que tiene fracturas previas y nunca ha recibido ningún tratamiento y nunca ha sido evaluado. Hoy día parece increíble. Seguro que iniciativas como esta jornada pues ayudan a que hagamos lo mejor por nuestros pacientes. De nuevo, daros la enhorabuena, ha sido un verdadero placer moderar esta mesa y ahora tenemos unos minutitos de descanso hasta las 11:40 que comenzará el siguiente bloque. Muchas gracias y buena mañana a todos. Gracias. Muy bien. Hasta luego.